Bueno, buenas noches. Me da gusto estar aquí con ustedes. Estamos viendo de la adoración y el arrepentimiento. Ahorita vamos a orar y luego vemos el verso ahí en el libro de Hechos 20. Dios, gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Gracias por la lluvia, aunque parece que la lluvia espanta a la gente. Pero Señor, pido que nos bendice con la presencia tuya y dándonos entendimiento, que podemos gozarnos y servirte mejor. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto y terminamos la semana pasada hablando de la reconciliación y algunos detalles de eso que es muy relacionado al arrepentimiento, porque la reconciliación es también cambiar, y uno cambia en cuanto a Dios, o cambio yo en lo que pienso yo de Él, y de tal manera reconciliado con Dios. Ahora quiero avanzar tantito más, porque hablamos del Antiguo Testamento y la idea del arrepentimiento ahí, pero ahora no desviamos, pero vimos de la reconciliación, pero ahorita quiero ver acerca de lo que dice el Nuevo Testamento, y es normalmente, bueno, verdad, no sé qué piensa, pero quizás el Nuevo Testamento empieza con Juan el Bautista diciendo arrepiéntense, ¿verdad? Y entonces marca mucho en la mente, pues es un tema muy del Nuevo Testamento. No realmente no es, como hemos visto, pero vemos que habla mucho de eso. El señor Vines dice en el Nuevo Testamento, la palabra tiene referencia al arrepentimiento o arrepentirse del pecado, que significa que no sigues más al pecado y cambia y ahora sigue a Cristo, está arrepentido. Ahora, el mejor ejemplo de eso, y sin que lo busque en la Biblia, pero está en Lucas 15, leo de verso 14 al 20, que habla del hijo, decimos el hijo pródigo, ¿verdad? Quizás no hay un ejemplo más famoso o más entendible, pero dice en verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora dice aquí, hermanos, que volvió en sí. No dice que se arrepintió, pero es fácil de entender lo que quiere decir. Y vemos el resultado del arrepentimiento y el por qué incluimos eso en la alabanza. Arrepentirse tiene que entender que anda mal. En el caso del hijo pródigo, no era difícil entender que anduvo mal. Tenía hambre y no tenía comida. No tarda mucho, un par de días y ya da cuenta, ando mal, ¿verdad? Ya tengo 2, 3, 4 días que no como,
o no como bien y estoy mirando lo que los puercos comen y me está dando ánimo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando tuvimos una ruta ahí en la iglesia en Oklahoma, en la ruta había un lugar que, un panadero, una tienda que vendía donas. Eso fue la especialidad de ahí. Y habló el capitán de la ruta al señor ahí y pasamos ahí primero en domingo en la mañana y nos regalaba una bolsa negra de donas de ayer, lo que no vendía. Y a veces, hermanos, era una bolsa negra de basura así grande y pesadito, pero echaba las donas ahí con basura que era. No pudo venderlos ya, pero los regalaba, los donuts, y siempre, a mí me gustan los donuts, y siempre era abrir la bolsa y a ver si hay uno que otro que es bueno todavía, porque pues ya echándolo así de basura, pues se aplastan los más abajo y todo. Pero siempre los niños estaban muy agradecidos y pues también me gustó. Y lo bueno es que pude averiguar o buscar uno primero, ¿verdad? Quizás tenía uno más o menos enterito y no muy aplastado. Pero este señor estaba buscando o animándose a comer esa comida para cerdos. Y ahora dice, volviendo en sí. Y vemos, hermanos, el resultado. Aquí en Lucas, que es uno de los sinópticos, o la historia de Cristo como cronológico, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Y casi siempre ahí habla del arrepentimiento de pecado, como arrepiéntanse, ¿no? Como Cristo mismo en Mateo 4:17 empieza diciendo arrepiéntanse. Así empezó su ministerio. Pero curiosamente, hermanos, en el Evangelio de Juan y la primera epístola de Juan, bueno, la segunda y tercera también, pero la primera epístola de Juan no menciona el arrepentimiento, sino da la idea que el arrepentimiento es el resultado de algo anterior. O, por ejemplo, el efecto del nacimiento nuevo será un arrepentimiento, porque la persona, siendo nacido de nuevo, ahora comprende las cosas de Dios y entiende de pecado y entiende de Cristo y entiende del juicio sobre el pecado. ¿Y qué sucede? Se arrepienta. ¿Ok? Podemos ver también el hecho de dejar el pecado y seguir a Cristo por ejercitar su fe. El fe es primero. Y porque creyó ahora por el Espíritu, la obra del Espíritu, ahora cree lo que la Biblia dice, cree lo que Cristo predicaba, cree lo que los apóstoles predicaron. Y ahora por creer eso, ahora se arrepienta. Esa es una de las, digo, la primera es dar vida, pero cuando ya es nacido de nuevo, la persona empieza a ver. Y lo que el Espíritu Santo hace en primer lugar es hacerte ver cómo estás. Y no estás bien. No está en Cristo, nació en el pecado, sigue en el mismo camino de pecado, es camino de muerte. En el mundo no vas a ver eso, nadie en el mundo va a contarle esa historia. Y mucha gente, desafortunadamente, vienen a la iglesia esperando que me hacen sentir bien. Y me acuerdo las primeras veces que fui, pero no eran las primeras veces que fui a una iglesia, pero las primeras 3 veces que fui a una iglesia, justo antes que Cristo me salvó, pero fui y cada vez que fui no era algo cómodo.
porque el Espíritu estaba diciendo a mí, Tomás, estás perdido, Tomás, estás mal, Tomás está en camino al infierno. Y yo, porque me creí un cristiano, no me gustó. Y claro, eché la culpa al pastor, que el pastor está nomás enojado, no sé qué trae el pastor. Pero bueno, era el pastor que sí, porque sí predicaba, pero en verdad era el Espíritu Santo. Y me estaba haciéndome ver dónde estoy yo y no me gustó. Porque yo dije, yo estoy bien. Y Dios dice, estás mal. Y me acuerdo alegar y contradecir a un Dios, yo estoy bien. No, tú estás mal. No, yo estoy bien. Estás mal. Lo bueno es que nunca vas a ganar el Espíritu Santo. Él es quien va a ganar. Aunque es incómodo, pero sabe. Es por eso Dios es el que nos hace triste o nos hiere ahí por lo que somos, pero es también el que sane, ¿verdad? El que dio los golpes, pero también es el que sana ese golpe. Y podemos ver, hermanos, en Juan 3:3, donde dice que tiene que nacer de nuevo, o no va a entrar en el reino de Dios. Y claro, Nicodemo, pues, ¿qué es eso? Nacer de nuevo. En Juan 9, y este es muy clave para entender eso. Juan 9, verso 35 al 38, dice, oyó Jesús que le había expulsado. Ese es el ciego que sanó, ¿verdad? Y luego los padres van y dice, pues habla con él es de edad y todo, y pues el ciego, en fin, los fariseos le echan fuera porque no les gustó que el ciego les está corrigiendo a ellos diciendo, mira, ¿qué milagro es eso? ¿Verdad? Que hay uno que sana a un ciego. ¿Y cuándo oyeron de eso? ¿Cuándo sucedió eso? Que alguien sana a un ciego nacido ciego. ¿Cuándo se oye de eso? ¿Y cómo es que ustedes no saben si viene de Dios o no? Y le echan fuera. No les gustó. Ya se dicen, tú naciste en pecado y nosotros somos muy buenos. Pero Cristo oyó de eso, le busca, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, tienen que entender, este ciego, Cristo le sanó y se fue. No es que sabe muy bien cómo se ve, pero dice, respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es él. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y cómo termina? ¿Y le qué? Adoró. ¿De qué tan ligado es? Porque este Señor fue sanado, está muy agradecido, pero sabe quién es. Ya los fariseos le hizo entender quién es, que es un pecador. Pero para creer, cree y se arrepiente de lo que es y le adoró. Es muy clave ese ejemplo. Fue arrepentimiento por esa causa. Vio. Y ahí viene el arrepentimiento. Y curiosamente en Juan, comienza en Juan, pero en todo el Nuevo Testamento la idea no es tanto, o no está dicha, vamos a decir tanto, arrepiéntate fuera de Mateo, Marcos, Lucas. ¿Ok? Pero la idea es que ese arrepentimiento, pero el arrepentimiento se nota por lo que genera en la persona o lo que ahora vemos en la persona. O damos cuenta del arrepentimiento, más bien. Por eso en Mateo, no digo que no está en Mateo, Marcos y Lucas, pero en Mateo
dice, haced pues frutos de arrepentimiento. Lucas 3:8 también, haced pues frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. En Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, no es que me siento mal, eso no es arrepentimiento. Ay, me siento mal de lo que hice. Ay, sí, estoy mal. Me siento mal. Robé, maté, mentí. Ay, me siento mal. Eso es remordimiento, porque hiciste mal. Muchos en la prisión y albergues tienen mucho remordimiento porque ahora están encerrados de alguna manera y ya no tienen la libertad de hacer lo que quieren hacer, sea tomar o robar, no sé. Pero no hay arrepentimiento, porque la idea y la razón que dice, pues hace frutos dignos de arrepentimiento, es porque el arrepentimiento es un cambio de ser. Es un cambio, claro, es un cambio de mente, pero es un cambio que es radical. Ya no es la misma persona. Ya no vive en lo mismo. Y esas son las obras dignas de arrepentimiento o frutos. Es que el arrepentimiento, hermanos, no es una lástima que siento, una tristeza por haber hecho alguna cosa. Es un cambio. No es la misma persona. Algo pasó en esa persona y por eso produce en esa persona. Sí comienza con una oración como podemos ver ahí en el templo, que el publicano ahí está golpeando el pecho y hablando, pero podemos ver, hermanos, que debe de hacer algo que acompaña esa palabra y es una vida cambiada, es una vida distinta. Cuando el hombre considera sinceramente sus hechos después que lo ha hecho y reflexione y lamenta el hecho, se entristece por el hecho y decide por la gracia de Dios dejar tales prácticas. Eso es arrepentimiento bíblico. Eso es prueba de que comprende, entendió y la verdad que tiene sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Y anterior a eso, oyó la palabra, pudo ser que alguien le habló, pero sin el temor de Dios no hay arrepentimiento. Porque pues ¿para qué? Hermanos, hasta nuestro concepto del infierno muchas veces es algo, pues, será un lugar caliente. Ok. Estaba escuchando algo el otro día y dice el lloro y el crujir de dientes. Y una cosa que nunca consideré, dice que habrá dos tipos en el infierno. Unos que lloren porque saben que descuidaron su vida, oyeron, recuerdan del predicador y saben que llamó al arrepentimiento y saben que endurecieron su corazón y saben que descuidaron su día de salvación, si quiere hablar así. Esos son los que lloren.
Y el otro dice que cruje de dientes. Y era como que, y su manera de describir eso es con los que están ahí y están enojados con Dios. Y como, estoy aquí y no debo de estar aquí. ¿Quién me ha hecho aquí? Enojados, guardando rencor todavía. ¿Será? No sé. Pero el hecho es que no creen. No creen. Pero cuando vemos ese temor, cuando hay temor de Dios, se reflexiona en el hecho de que he hecho mal. Me siento mal que he hecho, no porque me agarraron en aquello, porque ni saben que anduve por ahí, ni saben que fui yo. Pero Dios sabe, y ahora la convicción de mi pecado no es por la policía que me persigue, sino en verdad es Dios que me persigue. Porque es lo que dice Cristo, que el Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El que está persiguiendo, el que está buscando, el pecador es Dios. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Y se siente perseguido y se siente convencido y no le gusta porque el pastor simplemente habla de la Biblia, y si fuera un grupo tan pequeño como nosotros ahorita, a lo mejor piensa, el pastor me vio. Pero si fuera una iglesia de 500 o 1000 personas, pues bien sabe que el pastor no me vio. Y da cuenta que sabe que es Dios quien me vio. ¿Verdad? Y la convicción no viene porque los padres están regañando o la policía está persiguiendo o alguien está señalándole con el dedo. Es Dios quien está haciendo la vida incómoda. Y podemos ver que luego ahí la fe empezó antes, porque ahora sí cree que hay todo eso. Y no, siempre hubo, pero ahora cree. Y porque cree, ahora viene el arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, como vimos del hijo pródigo y como vimos con aquel ciego que dice, dime quién es y creo en él. El hijo pródigo llega a la casa y dice, no soy digno de ser llamado hijo, nomás hazme un jornalero, nomás págame un sueldo, porque es mejor aquí con el sueldo que tú pagas que donde estuve yo. Y está muy arrepentido, pero ve el resultado de eso. Lo que lo provocó y luego el resultado. Es un cambio de mente para lo mejor. Muchas veces en el mundo la gente se arrepienten, pero no a lo bueno. Se arrepienten, me arrepiento. Y he oído gente, me han dicho que gente que han venido a esta iglesia, luego vuelven a sus cosas y se disculpan con sus amigos del mundo y dicen que estoy arrepentido que fui. En el mundo pudo ser que se arrepienta de lo malo y agarre el buen camino, o se arrepienta para seguir haciendo mal. Pero en la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, el arrepentimiento siempre habla de un cambio, a lo mejor un cambio que cambia acciones y conducta. Es una expresión de arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento solo sucede cuando el alma está alumbrado por el Espíritu Santo, cuando el pecador ve al pecado con otro entendimiento como algo sumamente pecaminoso, cuando detesta, aborrece su propio pecado y aún a sí mismo por haber practicado tanto el pecado. En Hebreos 12 tenemos un ejemplo y ahí más o menos terminamos con eso. En Hebreos 12, versos 16 y 17,
tenemos el ejemplo de Isaac y Esaú, y que no se arrepintió, o así decimos. Pero voy a leer, verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Ok? Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahora, normalmente uno piensa que no había la oportunidad para Esaú arrepentirse. Pero si examina lo que dice aquí, Esaú estaba arrepentido, pero no hubo arrepentimiento, porque no pudo convencer a Isaac, su padre, a arrepentirse. Eso es lo que pasa. Él está llorando en frente de su padre, pidiendo que su padre cambie la decisión de bendecir a Jacob en lugar de él. No sé qué razón, la Biblia no nos dice la razón que Isaac fue tan firme en el hecho que cambió. Él estaba arrepentido porque dijo a su hijo Esaú que debe de ir y tráeme el venado, prepáralo y te voy a bendecir. Pero ahora, ahora da cuenta que fue engañado, ¿verdad? Porque aquí está Esaú. Entonces, ¿quién estuvo que ahorita vino y le bendije y será bendecido? Y supo que fue su hijo, su otro hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Quizás porque si examina antes, ahí en Génesis 25, 21 a 28, habla de que cuando estaba, oró por su esposa, luego está embarazada y no sabe, hay dos bebés ahí y andan peleando los dos, ahí en el vientre. Y dice, pues, ¿qué pasa con eso? Y dice que en eso Dios le dice a ella, y está en la escritura, entonces, ni modo que Isaac no sabía. Yo me imagino que su esposa le dice, mira, sí, Dios me dijo que hay dos naciones en mi vientre y el mayor va a servir el menor. Isaac lo sabía. Pero Isaac va a bendecir el mayor porque pues le cae mejor, ¿verdad? Por su venado, sus aventuras, y le gustó escuchar eso. En cuanto a Jacob, ahí anduvo en la casa con los borreguitos y ahí hay mucho que ver ahí, pero no sé si, aunque fue engañado, sí sabía que la profecía es que el mayor va a servir el menor. Está dicho anteriormente. ¿Qué es la razón o no? No lo sé. Pero en este caso aquí, cuando dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, no hubo oportunidad, es que no pudo convencer a Isaac a arrepentirse. De ese es el sentido de lo que dice aquí. Entonces, no hubo. Y es que ese arrepentimiento, ese cambio de mente, ese cambio de voluntad, no había. Hay otra palabra en griego, metaneo, es un verbo y habla de cuidado o angustia de mente, de haber cometido alguna aflicción y ansiedad entra y tristeza por lo que fue hecho, pero también la preocupación de no hacerlo otra vez. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es que no voy a hacer eso, pero no voy a hacer eso otra vez. Y el cristiano sabe, cuando hay luchas en el pecado, en la vida del cristiano que sea, es que
Estoy arrepentido, no me gusta ese pecado, pero me da miedo porque usted bien sabe, hay una debilidad en usted a esa cosa. Como el famoso borracho, pobrecitos, ¿verdad? Caen, eso es el ejemplo de siempre. Pero lucha con el alcohol, pero todo el mundo toma. Y ahorita la temporada es caliente, una cerveza bien fría caerá muy bien. ¿Me entienden? Y eso es un día y otro día y otro día y cada día casi. Ahí está la tentación. Entonces, está firme que no quiere tomar más, pero su temor es, voy a poder. Pero vemos en 2 Corintios capítulo 7, verso 11. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que no según el mundo, porque la gente se arrepiente de arrepentirse. Pero dice, ya están tristes, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo esto habéis mostrado limpios en el asunto. Ve, aquí habla de lo que es el arrepentimiento. Cuando dice qué solicitud que produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Es que ya no, eso ya no. Es otro aspecto de eso. Y es cuando entra en la alabanza, aún por nuestro temor. Dios Todopoderoso, Dios que es lleno de misericordia, cuídame y fortaléceme que no caigo en esa tentación otra vez. La alabanza toma muchas curvas, ¿verdad? Porque normalmente pensamos que voy a alabar y decir qué tan bueno es Dios. Y es lo que sucede, pero provocado por el arrepentimiento, provocado por una caída a lo mejor, y ahora está arrepentido de haber hecho eso. Y ahora la alabanza es Dios, por favor, cuídame con el poder tuyo. Y ahora sí está alabando a Dios, reconociendo el poder en el Todopoderoso, y entendiendo que Dios es misericordioso y que es paciente, y por eso hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene solo cuando comprende de la benignidad de Dios. Porque si hiciste mal, cristiano, y no más lo que espera de Dios, yo hice mal, y Dios está enojado y va a quedar enojado conmigo por el resto de la eternidad. ¿Para qué te arrepientes? Va a quedar castigado el resto de la eternidad. Pero si comprendes que en Dios existe esa benignidad, lo bueno de Dios, que Dios es misericordioso, que hay perdón en Dios, hay reconciliación. Ahora hay por qué arrepentirme. Y ese arrepentimiento, en fin, en todo ese proceso, ¿qué sucede? Alabamos a Dios. Sí, humillado por mi acción, humillado por mi pecado. Sí, claro. Pero alabo a Dios por lo que Él es. ¿Y sabe qué? Me animo a seguir en el camino de Dios por eso. Y es de alabar a Dios por eso, hermanos. La alabanza es curiosa. Vamos a ver unas muchitas cosas más. Pero es muy interesante cómo es este asunto del arrepentimiento y la alabanza. Vamos a orar. Dios, ayúdanos aún en nuestras vidas cuando no hacemos el bien. Y
tu espíritu y tu palabra nos convence y vemos el pecado que hay y nos arrepentimos. Luego podemos gozarnos en la paciencia, misericordia y amor tuyo. Dios, gracias por lo que hace y cómo nos trata. En tu nombre se lo pedimos y oramos. Amén.